La historia de este manga comienza con una noche muy oscura. La lluvia no paraba de caer en la secta de la Muerte Negra. Una persona extraña llegaba a la puerta de la secta. Los rayos iluminaban toda la noche, y sobre todo varias siluetas de personas esperándolo con armas antes de entrar a este lugar. Gritaban a voz popular que está aquí, el espadachín sin nombre ha llegado y deben de eliminarlo. La secta, sin esperar más, enseguida se lanza al ataque frente a este extraño, pero él, sin inmutarse y desenvainando su espada, comienza a generar una masacre en todo este lugar. Los demás, al ver esto, ni siquiera tienen algún sentimiento, sino que deben de eliminar a esta persona. Pero sigue con sus movimientos rápidos y lo hace caer fácilmente. Sigue cortando uno tras otro. No pueden frenarlo. En ese momento, una persona tiene una lanza. Ahora sí lo tiene, que está distraído. Y al momento de intentar eliminarlo con esa lanza, realiza un ataque con su espada dándole de baja a este enemigo. Y sus últimos pensamientos antes de morir es que cómo incluso ha logrado hacer esto desde atrás. La lluvia continuó, pero ahora en la secta de la muerte todo ha cambiado. Hay un montón de cadáveres en todo este lugar. Y en lo profundo de este lugar vemos a un extraño viejo, el cual está sentado observando todo a su alrededor. Aparentemente no hay nada enfrente de él, pero con el trueno ha llegado este espadachín misterioso. Simplemente los dos se miran, y el viejo, con expresión seria, le pregunta si es el espadachín sin nombre. Realmente no dice nada, y este viejo le pregunta que si es un espadachín de la justicia porque está encubierto, pero simplemente le responde porque no lo es. Esa es la razón. El viejo le pregunta si no es un espadachín de la justicia, entonces ¿por qué caza y eliminas a la facción heterodoxa? Inmediatamente le indica que no es un espadachín justo. El viejo comienza a reír, así que los engañó a todos. ¡Qué locura! Pero él simplemente no ha engañado a nadie. Ellos simplemente creyeron lo que quería creer. El viejo, desplegando un aura de su cuerpo, le parece un hombre muy interesante. Aunque hoy tienen que cruzar el río de los muertos, no cree que se arrepienta, pero quiere que vaya entonces frente a él, sea o no sea el espadachín sin nombre. De todos modos ha ido a darle de baja de este mundo, y no se lo va a permitir sin luchar. El espadachín sin nombre saca su arma, los dos tienen un aura increíble, y en el momento que la gota toca el agua, es la campana para que comiencen con la batalla. Luego de esto, la noche continuó, y vemos una sola espada bañada en sangre. Este espadachín sin nombre ha sido el ganador, y con esa sonrisa de psicópata, inicia esta historia. Mientras que se va retirando de este lugar, va pasando por donde estaban todos esos cuerpos, pero en dirección hacia donde está la secta, van un montón de personas. Al llegar se sorprenden por lo que ve, pensar que el Monte Hua que alguna vez conocieron terminaría de esta manera. Simplemente le dan su bendición. Se da cuenta de que esto es obra de un demonio. ¿Quién ha manchado el Monte Hua con tanta sangre? Pero en ese momento viene alguien y quiere que se detenga. Con su última fuerza quiere hablar, quiere decir quién fue el que hizo esta masacre. Ellos se sorprenden. Un maestro de la espada de la flor del ciruelo seguía vivo. Ya más del otro lado, dice que esto fue hecho por una sola persona. Y detrás de él viene un ataque en cruz, cortándolo y terminando con su miserable vida. Le indica a todos los demás que ahí viene. Todos deben de ir a sus posiciones y deben de bloquear esos ataques. Ese cuerpo ha sido completamente destrozado. No pueden creerlo. Llaman a ese bastardo, quiere que se muestre ahora mismo. Y ya que la multitud lo aclama, se acerca. Mientras que se acerca, va reconociendo todas las facciones. Los Shaolin, Wudang, Qin Shen, Nansum. Sin duda han traído a muchísima gente. Lo mandan a callar ahora mismo. ¿Quién demonios es? ¿Por qué ha cometido tan semejante masacre? Fastidiado de todo esto, le indica que fue a este lugar porque escuchó que el Monte Hua era el más fuerte de todo, e inmediatamente le arroja ese premio, indicándoles que parece que no se puede confiar en estos rumores. Es el líder de la secta del Monte Hua, no puede creer que haya caído de esa manera, pero ya que todos han llegado a este lugar, supone que será más fuerte que el Monte Hua. Esto hace enojar a todas las facciones. Lo van a eliminar aquí mismo para poder apaciguar las almas del Monte Hua. Al mismo tiempo, todos los maestros se lanzan al ataque y como él pensaba, este lugar es muy divertido. Pero para entender esto, tenemos que ir con la persona que es el protagonista de esta serie. Ha descansado un poco. De verdad, un ataque coordinado con tantas personas fue demasiado para él. Al ver el nombre de ese juego, era Murin Online. Esto es una locura. El Murin Online,
un juego de realidad virtual del Murin desarrollado recientemente. Debido a su extrema violencia, con masacres y desmembramientos realistas, el juego ha recibido una avalancha de correos electrónicos de protestas exigiendo su cierre, pero realmente no hay ningún juego como este. Él debería de intentar un enfoque más discreto la próxima vez. En ese momento ve que en las noticias, el CEO Dae-do de Industries ha desaparecido. Él se da cuenta de que el asesinato también parece una buena opción. En ese momento le están llamando, y él voltea. Le están pidiendo perdón, y es cierto. Se le había olvidado de eso, ya que tiene una persona amordazada. Quiere que por favor le perdone la vida. Vemos que es el CEO el cual estaban hablando en las noticias. Le suplica por favor, mientras que él con un mazo gigante se le acerca. ¿Cómo que perdonarlo? Este CEO no sabe por qué lo ha secuestrado, pero realmente no ha hecho absolutamente nada malo. En ese momento le deja caer unas fotos. ¿Cómo que no? Está con una chica, la está pateando y con una sierra al lado de ellas, sorprendiéndolo de dónde ha sacado ese tipo de información. Pero si de verdad no hubiera hecho nada, no se habría convertido en su presa. Él indica que está reflexionando sobre sus acciones y por favor quiere que lo perdone. Le suplica, pero en ese momento lo toma por la cabeza. Esa estúpida palabra de perdón entre ellos dos lo ha cansado ya y enseguida toma el mazo para destrozarlo rápidamente. Pero antes de que le impacte, él ve una abertura y logra darle un golpe de cabeza. Las manos que la tenía atada la rompe y está enojado. Ahora sí, este está muerto, quitándole el martillo. Sorprende a nuestro protagonista, ya que este gordo se ha lanzado para eliminarlo rápidamente. Pero simplemente con unos buenos movimientos logra esquivar ese ataque. Carga su puño y le da un golpe directamente, haciendo que se hinque. Viene una patada y ha desarmado a ese gordo rápidamente. Quiere que se aleje de él, ahora está llorando y pidiendo por ayuda. No quiere morir, es lo único que repite una y otra vez. La mayoría de los humanos son herbívoros. Entre ellos, un pequeño número de carnívoros atacan y cazan a los más débiles. En ese momento se da cuenta de que hay algo a sus espaldas y estos simplemente atacan a estas personas para devorarlas. Al momento de ver una nevera con todos esos cuerpos, está asustado y conocemos que esta persona es el cazador de estos humanos débiles, pero no como ustedes piensan, ya que él es la persona que caza a estos carnívoros. No quiere que se acerque, quiere que se aleje este estúpido loco de allí, pero en ese momento la puerta a sus espaldas vuela y un equipo de comando especial ha llegado a su habitación. Llaman a nuestro protagonista, Don Bonzo. Lo va a arrestar por secuestro y confinamiento y asesinato, sorprendiendo a Don. ¿Cómo ha encontrado la policía este lugar?, se pregunta. En ese momento un disparo para asustarlo. Ha dicho que no quiere que se mueva. Esta es una munición real. Don se da cuenta de lo que ve y sabe que la situación es muy similar a la de ese juego. Le pregunta si tenían alguna idea de esto. Esta basura eliminó a un total de 6 mujeres, las torturó, les tomó fotos mientras jugaba con ella antes de que partieran de este mundo. Los cadáveres a su lado son todos iguales, la mayoría son asesinos. Estos tipos son bestias, carnívoros que cazan gente común e inocente. Él simplemente es el cazador que caza a estas bestias. Debe de entenderlo, al que debería disparar no es él, sino esa basura de tipo que está allí. Pero para el inspector le pregunta si es verdad, pero ¿qué puede hacer? Él solo ve a un asesino psicópata que secuestra y asesina a la gente. Para Don no le queda otra, supone que no puede comunicarse con la policía ya que son uno bastardo. Él ha agarrado el mazo para eliminarlo y el inspector quiere que se detenga. Para intentar detenerlo le dispara, pero ya es muy tarde debido a que con el mazo le ha volado la cabeza. Para Don, si hay alguna próxima vez para él, espera que haya muchas bestias que puede eliminar sin preocuparse. Sí, un lugar así como ese Murin donde se encontraba. Y con ese disparo le ha dado de baja, y mientras se va desvaneciendo de este mundo, va pensando en todas las cosas que vivió, y en ese momento despierta por un balde de agua fría. Está vivo, definitivamente escuchó el disparo. Una persona la tiene enfrente, pensó que estaba muerto, pero sigue resistiéndote, qué chico tan increíble. Pero al verlo sabe que este mocoso lo hace enojar, le pregunta si tiene idea cuánto le costó sacarlo de mercado, debería eliminarlo ahora mismo, pero lo arroja al suelo. Se van a ver mañana ya que está muy cansado y no entiende lo que sucede, pero al tener este tipo de trato, inmediatamente toma esa piedra para ir a eliminarlo. Al levantarse, siente mucho dolor en todo su cuerpo, no sabe qué le está sucediendo, pero se da cuenta de algo raro. Al quitarse la ropa, este cuerpo no es el suyo ya que está muy desnutrido. ¿De dónde salieron todas estas cicatrices que tiene ahora mismo? Al asomarse afuera, sabe exactamente dónde es este lugar. Está seguro de que su nombre es el Murin,
Emocionado, aunque está muy desnutrido, simplemente se toma la cabeza y comienza a llorar. Su deseo se ha vuelto realidad. El sistema lo reconoce, ya que el jugador Don Bong Sot ha llegado. Bienvenido al mundo de los verdaderamente fuertes, al Murin Online, y con una risa desquiciado, ahora sí podemos dar por comenzada a esta increíble serie. Al otro día, vemos una persona trabajando en el establo. Llaman a Sosam. Esta persona es el señor Marchill. Quiere que lo siga ahora mismo ya que tiene un trabajo para él. Le pregunta si ahora mismo, debido a que todavía no ha terminado de limpiar los establos, pero Marchill lo toma por la cara. Le parece que está pidiendo su favor ahora mismo. Realmente le pregunta, el clan Danri dejó que un huérfano tartamudo como él coma y duerme en este lugar, así que debe de haber olvidado su lugar ahora mismo. Solo es un esclavo, debe de entenderlo, sin poder decir absolutamente nada. Tuvo que acompañar a ese chico a un lugar. Le pregunta dónde estaba Marchill, pero ya sabe cómo es ese viejo. El hermano Marchill está hoy de nuevo en la posada. Ha tomado una copa. Para él no le importa, pero porque han venido ellos dos, será difícil mover todos estos objetos él solo. Pero ¿cómo que no lo ve? Él tiene una bestia de carga ahora mismo e inmediatamente le da un golpe a Sosan. Su hermano Sosan, ¿qué cree que hace? Quiere que se levante y empiece a mover esas armas y le da las gracias. Aunque él ahora que lo piensa también tiene una cita en la posada Bonjang. Su error, parece que tendrá que trabajar un poco más su hermano Sosam. Él se irá primero, así que mucha suerte con lo que ve. Él, al ver a este chico, le tiene mucha lástima. Sabe que lo que le toca no es nada fácil. Como ha podido, ha metido todas las armas en un saco y se lo lleva. Pero por el filo de estas armas han roto el saco y han caído todas en el suelo. De igual manera, tuvo que arreglárselas para poder llevarla. Este señor sabe que ha trabajado muy duro, pero este niño, ¿por qué no debe descansar un poco? Pero lo ve, es horrible. Parece que es alguien a punto de morir. Pero él simplemente le dice que está bien y Sosan va desmayándose poco a poco. Hace mucho frío. ¿De verdad quieres alargar esta vida patética como la de un insecto?, le pregunta. Pero él no escucha nada, simplemente ve todo distorsionándose. Y esta persona gigante aparece. ¿Qué está haciendo? Debe de quitarse en el camino. Sin más nada que decir, simplemente se disculpa, pero es arrollado por un golpe en el rostro. Y lo que piensa es dónde empezó a salir todo mal. Con una patada lo arroja lejos. Sabe que fue cuando su familia murió en la tormenta y él fue el único sobreviviente. Ya que esta persona viene con otro golpe hacia él, simplemente sigue pensando cuando tocó la puerta del clan Danri solo para sobrevivir. Fue en ese momento, recibiendo otro golpe. O tal vez, desde que nació en un lugar como este, fue una persona así, y pidiendo ayuda simplemente se desmaya. Al lograr abrir los ojos, estaba muy golpeado. Al ir al establo se da cuenta de que es Sosan, así que es el nombre de este chico. Al ver al establo y se da cuenta de que este parece ser el establo de los recuerdos, así que el verdadero Sosan fue golpeado hasta la muerte, y ahora él se ha apoderado de su cuerpo, pero al girar se da cuenta de algo. El sistema le da la bienvenida al Murin Online, el mundo de los verdaderamente fuertes. Es esta la ventana de estado del juego que había estado hace rato. No vamos con él, el cual está llevando comida. No sabe por qué siempre debe de hacer este tipo de cosas. Es el único en este enorme clan Darry que puede limpiar el estiércol del caballo. Pero si ya había terminado con su trabajo, debería haberse ido directo a casa. ¿Por qué demonios tuvo que toparse con Paeng Dorian? Precisamente, ese tipo es un psicópata. Incluso envió a Dong Go por él por si acaso. Está muy enojado. ¿Por qué un gran hombre como él tiene que limpiar lo que deja ese imbécil? Debería simplemente eliminarlo ahora mismo. Pero sabe que no puede hacerlo, ya que el riesgo es demasiado alto. Si lo atrapan, será su cabeza la que caiga en la tabla de cortar primero. Al llegar, le arroja la comida como un estúpido cerdo. A este estúpido inútil, porque tuvo que seguir vivo solo para complicarle la vida. Pero él no se mueve. Simplemente Sosan lo observa. Ya es la segunda semana. Han pasado 2 semanas desde que despertó en este lugar. Por lo que ha deducido de Marchill y del mundo exterior, esta es la situación. Primero, aquí la gente usa anja, pero esto no es China. La razón de esto es las artes marciales. Son técnicas que solo existían en películas y novelas. La gente vuela por los aires y se mueve más rápido de lo que la vista puede seguir. Todo se entrena y sabe que aquí las artes marciales son una realidad. Es como una versión live action de Murin Online. Y segundo, esta ventana de estado del sistema, para ser preciso, por alguna razón la ventana del estado del Murin Online funciona y solo él puede verla. Al principio pensó que esto era solo un juego por la ventana de estado y las artes marciales. Eso es definitivamente la realidad.
Cada persona aquí tiene sus propias emociones, están vivos y se mueven y manejan todo como quieren. Entonces, ¿qué es él? ¿Un humano o un jugador? En ese momento una persona llega viendo a su hermano San, está viviendo la gran vida, su expresión cambia, mientras que a otro le están pateando el trasero y lo castigan por culpa de un idiota. De verdad lo hizo esperar a esa pequeña mierda. Él no dice absolutamente nada, tiene la comida y se la come inmediatamente. Él lo ve, le está hablando este bastardo y quiere que le conteste, pero él sabe que realmente lo va a matar. Esa vasija que tiene la rompe e inmediatamente va y se la clava en el cuello. Con esta mirada de loco simplemente ve cómo está muriendo enfrente. Don Boxo le pregunta que What Don't Go, ese niño que él conocía, ha muerto hace mucho tiempo, haciéndole otro ataque sin que se pueda mover. Una y otra vez, con una risa de maníaco, se deleita haciendo esto y no puede dejar de hacerlo. En ese momento, al sentir todo eso por su cuerpo, se da cuenta de que está muy caliente. Humano o jugador, para él no le importa, y como pensaba, este lugar es sin duda la realidad. Puede sentir la gran ley de este mundo emanando tanto de este tipo como de Marchill. Básicamente esto es la ley de la selva, la supervivencia del más apto. Y sí, es este lugar. En este lugar no tiene que ocultar su verdadera naturaleza, puede cazar tanto como quiera, porque gente como él, carnívoros aún más fuertes y monstruos, vagan libremente por la selva que llaman Murin. En cuanto su cuerpo se recupere, la caza va a comenzar de nuevo sonriendo. Está muy emocionado ya que va a cazar a los verdaderos depredadores de este mundo, aquí en el nuevo Murin. Ya en la noche, sabe que normalmente un tipo como este ni siquiera valdría la pena de cazarlo, pero hay algo que necesita verificar ahora mismo. Abre su inventario, se da cuenta de que tiene algo diferente. En Murin Online, el inventario era un sistema de cuadrícula, donde cada objeto ocupaba un espacio, pero este inventario es solo un espacio enorme y abierto. Al intentar meter su mano, sabe que es enorme y debe de tener al menos 300 metros cuadrados, por decir algún número. Así que si esto funciona en el juego, entonces se coloca en ese cuerpo y le da a guardar en el inventario, sorprendiendo cómo todo eso se está guardando. Esa cosa enorme ha desaparecido en un instante. Esta es una función increíblemente útil y sin duda puede usarla. Pero espere un momento, puede poner seres vivos aquí también. Si lo hace, ¿seguirán vivos o no? Es una pregunta muy buena, tendrás que experimentar un poco más con esto. Al otro día vemos a todos que están hablando, conversando, mientras que Sosan simplemente está barriendo. En ese momento le dan un buen golpe por la espalda. A este imbécil escuchó que se quedó mudo, pero él con su locura se calma. A este bastardo mudo no se quede ahí sin hacer nada, debe de sacar ese caballo a pasear. Le indica que está bien. No le dice nada, simplemente asiente, pero no sabe qué se supone que haga con un mocoso que ya ni siquiera puede hablar bien. Sosan saca el caballo, mientras que está en este lugar, va recorriendo y observando todo lo que está allí. Ve a unos niños los cuales le arrojan una piedra y comienza a sangrar. Estos se burlan de él, es el tonto y estúpido de Sosan, ya ni siquiera puede hablar, es Sosan el mudo, pero con una mirada simplemente de Sosan, él comienza a llorar, pero él la cambia y sigue caminando. Estos, burlándose de él, es el Sosan el tartamudo y comienzan a arrojarle piedra. Simplemente las burlas llegan. Sosan el mudo no puede creer que sea un idiota. Nos vamos con Marchill, el cual sabe que un hombre como él no debería quedarse limpiando las armas. Ese bastardo de What Don't Go no ha aparecido en días. Debería de estar muerto en algún callejón. En ese momento lo ve y no sabe qué hace en ese lugar. Pero este mocoso ha hecho todo ese trabajo y simplemente asiente. Marchill no puede creer que casi muere y ahora es una persona completamente diferente. Es rápido, eficiente e incluso hace cosas que no le pidió. Se ha convertido por fin en una persona decente e inmediatamente le da un pago. Al ver este dinero se emociona. Este pequeño mocoso por fin ha aprendido cómo funciona el mundo. Ese es su chico, quiere que siga así de ahora en adelante. Le da una palmada y se retira con el dinero, mientras que Sosan lo observa. Este idiota ni siquiera se da cuenta de que ese es el pago de su propio funeral. Marchill sabe que exactamente no se puede quedar con la cabeza abajo todo el día. Se tiene que mostrar algo de flexibilidad. Ahora que tiene los bolsillos llenos, debería ir a ver a Chosun en lugar de An Aen, y se va directamente a la posada de Bon Yang. Le da la bienvenida al señor Marchill, ya que está allí, pero quiere que vaya a traer a Chosun ahora mismo. Este le explica que normalmente llama a Aen, pero al escuchar que es Chosun, le dice que así es. Duda de él, tiene el dinero ahora mismo y simplemente se ríe. Gracias a su señor, si va a la habitación al final del segundo piso, lo llevará a Chosun enseguida.
Marshall está emocionado y al entrar, entra Chosun a donde está él. Esta chica está a un nivel completamente diferente de Aang a Aang. Quiere que se siente y ella le va a servir una copa a su señor mientras él está contento. Tiene unas manos preciosas, pero por las ranuras se ve que una persona los está observando y en ese momento nos damos cuenta que es Sosam, nuestro protagonista. Nos vamos unos minutos antes, ya que si va a la habitación al final del segundo piso, le va a llevar a Chosun enseguida. Es en la posada Bonyan, ya le había entregado ese dinero. Realmente fue por una chica lo suficientemente joven como para ser su hija. Pero bueno, para él el dinero es dinero. En ese momento ven inmediatamente a nuestro protagonista Sosam. Él no le dice nada, se le acerca, diciéndole este modo sin ni siquiera sabe dónde está. Quiere que se pierda ahora mismo antes de que él lo elimine. Pero en ese momento le ha llevado esa bolsa de dinero. Al momento de abrirla, se da cuenta de eso y se emociona. Si espera en la segunda habitación desde el final del segundo piso, le llevará a Aang enseguida. Sosam entra a la posada Bonyan, pero con sus manos atadas como para preparar algo. Nos vamos con Manchil, el cual está en sus cosas. Ha terminado con Chosun y está contento ya que todavía se cree un semental. Pero en ese momento, con unas cintas alrededor del cuello de Manchil sin poder decir nada, comienza a estrangularlo rápidamente. No sabe quién es esta persona. Le da un golpe con su cabeza, pero él no lo suelta. Se lanza al suelo y lo aprieta más duro, quitándole poco a poco el aire hasta quitarle la suscripción de este mundo con esa cara de loco. Ve cómo se le va el alma y esto a él lo emociona. Por fin ha terminado. Está muy contento. Al momento de voltear, ve a Chosun acostada y simplemente le está mirando con esa cara. Es una chica muy linda y se da cuenta de que es un herbívoro, sin la voluntad de defenderse y sin la fuerza para hacerlo. Simplemente camina y le da a guardar en el inventario. Afortunadamente practicó usando en el inventario y sin duda le será de gran ayuda en sus futuras cacerías esta chica. Al ir a llevarse al cuerpo, se da cuenta de que es como pensaba. Las artes marciales del ataque no tiene. Artes marciales de defensa no tiene. Él ha ganado experiencia. Eliminar a personas en este mundo otorga puntos de experiencia. Y una vez que esa experiencia se acumula, puede subir de nivel. Subir de nivel lo hace más fuerte, emocionándolo como un loco. Ser más fuerte hace que cazar sea muchísimo más fácil. A medida de que cazar se vuelva más fácil, ganará experiencia aún más rápido, lo que significa que en este lugar él puede volverse infinitamente fuerte. Para él, este mundo es completamente maravilloso y está extasiado. En ese momento ve el lazo e inmediatamente encuadra la cabeza de Manchil. Es una pena que no tenga una cámara. A las afueras va una chica y le dice que si sigue ahí. Él no sabe por qué Aang ha tardado tanto. Debe de entrar, aunque sea mudo, es un cliente. Y un cliente que paga sigue siendo un cliente. Ella lo sabe y lo siente por llegar tarde. Pero para él, sinceramente, esos dos piensan pagar toda la noche juntos o algo así. Este tipo comienza a tocar la puerta al hermano Manchil. Ha pasado un tiempo y debe de salir Chosun de este lugar. Alguien más está esperando y debería de descansar un poco. Pero en la otra habitación no puede creer que en serio le estén ignorando. Él escucha y no sabe qué ha pasado, pero inmediatamente lo ve parado a él y este se asusta. Este se cae, ya que lo que realmente lo ve es que se ha colgado su hermano Manchil y no puede creer esto. Pero antes nos vamos a conocer algo. Anhui, con el río Huaihe fluyendo por el norte y el río Yangtze por el centro, esta vasta tierra ha sido durante mucho tiempo un lugar de floreciente comercio, gracias a sus tierras fértiles y a la interconexión de sus lagos. Sin embargo, donde fluye el dinero, bandidos y ladrones se congregan naturalmente. A medida de que los bandidos y ladrones proliferan, surgieron numerosas sectas en la provincia de Anhui para repelerlos y defender los principios del Jianchu. Las más destacadas de esta secta son el clan Nangun, uno de los 5 grandes familias de las llanuras centrales y la secta más importante de Anhui, y sobre todo el clan Darri. Aunque el clan Darri no podía compararse con el clan Nangun, sus fuerzas armadas especializadas, el Escuadrón de las 10 Espadas Celestiales, y su organización de inteligencia, el Escuadrón del Cuervo Negro, su cuerpo ejecutor de la ley interna. La capacidad de recopilación de inteligencia del Escuadrón del Cuervo Negro, especialmente en lo que respecta a la inteligencia, era tan impresionante que incluso la Unión de Mendigos, considerado insuperable, tenía que reconocer su inferioridad al menos dentro de Anhui. Sin embargo, el Escuadrón del Cuervo Negro estaba preocupado por los recientes acontecimientos que habían sucedido. En el Salón del Cuervo Negro le había llegado un mensaje.
Este es el líder del escuadrón del Cuervo Negro, Hee Gai-yo. Se da cuenta de que hay otra epidemia de suicidios. En los últimos meses, 100 personas se han suicidado. Han habido suicidios en el pasado, pero como máximo 1 o 2 al mes. No tantos. Esta claramente no es normal. Lo más extraño es la perfección con la que se desarrollan estos incidentes. Todas las pruebas y circunstancias del caso apuntan a un claro suicidio. Realmente esto es posible. ¿Quiere saber quién murió primero? Le indica que es un sirviente de su clan llamado Manchil. Le pregunta si es el clan Danri, y sí. Entonces, ¿dónde se suicidó? Quiere saberlo. Le indica que fue en una posada, en la posada Bongyang, y ellos van a ir. Pero ese no es un lugar al que el líder del escuadrón debería de ir en persona. Pero él sabe que no puede seguir con esto ya que tendrá que ir él mismo. Van a ingresar a la habitación y le dice que sí. Chosun y él encontraron a Manchil colgado en la viga de esta habitación. Al observar, se da cuenta de que si la plaga de suicidio fueran asesinatos, ¿cómo entró el culpable en esta habitación y eliminó a Manchil? Al momento de ingresar, ha estado revisando todo. Esa estructura impide que el culpable pueda entrar o inevitablemente sería descubierto. Entonces hay otra posibilidad. Pero en ese momento, ve la apertura que hay por donde estaba observando nuestro protagonista. Se da cuenta de que es una estructura que permitiría el paso libremente si tan solo se retiraran las tablas de madera. El problema es que no hay ningún tipo de señales de que la madera haya sido retirada. Le pregunta si hay alguna manera de quitar las tablas de madera sin quitar el techo. Le explican que no, eso no se puede hacer. Esa madera está encajada en ranuras de las vigas del techo y del suelo. Si no se retiran las vigas, en absoluto es imposible sacarla. Para él, eso quiere decir que realmente fue un suicidio. Le pregunta si había alguien en la habitación de al lado cuando Manchil murió, y le dice que sí, también había un invitado en esa habitación. Cree que recordar que llegó más o menos al mismo tiempo que Manchil. Quiere saber quién era, y le explica que era Sosan del clan Danri. Vemos a Sosan, el cual va caminando. Tiene muchas habilidades con un signo de interrogación. La experiencia del hombre que eliminó anteayer era mayor que de las personas que había eliminado antes. Ese hombre probablemente era un artista marcial. Se da cuenta de que eliminar a la gente más fuerte otorga más puntos de experiencia. Pero si ahora mismo se enfrentara a un verdadero artista marcial, sería una derrota segura. Incluso el guerrero más débil del clan Danri sería más fuerte que él. Necesita una presa que sirva de un puente entre un civil común y un artista marcial, justo como el que le quitó la suscripción de vida el día de ayer. En ese momento escucha unos gritos. Se ha puesto guapo desde la última vez que lo vio a Sosan. Este comienza a reírse. Llama a Sosan y si ves a Tu Hyun Nin después de tanto tiempo debería de saludarlo. Se da cuenta de que lo ha estado ignorando y sigue gritando, pero lo que los está observando completamente. Él sabe que es imposible que su hermano San haga eso y se da cuenta de que es un matón de ciudad. Aunque Sosan fuera un retrasado mental, definitivamente era miembro de un clan. Él lo vuelve a llamar. En serio se dejaba pisotear incluso por tipos como esto. Era una locura la vida de este chico. En ese momento lo toman por el cabello. Susan no debería de tener una charla tranquila y acogedora, mientras que es arrastrado hacia ella con el caballo. Sabe que puede eliminarlos a todos aquí y decir que es un suicidio, aunque supone que sería posible si pone los cuerpos en su inventario y los desecha en otro lugar. Pero también existe el riesgo de que lo atrapen si hace algo aquí. Aunque los elimine a todos, no cree que gane mucha experiencia. Supone que dejará que lo golpeen un poco y se va a deshacer de ellos más tarde. Estos comienzan con la paliza, ya que debe estar comiendo bien ya que ha engordado mucho desde la última vez que lo vio. Pero en ese momento le gritan que es suficiente. Le dijo que lo traeran con cuidado, y esta persona es Han-go. Sosan se sorprende. Al ver a Han-go, él va con el caballo. Su líder de la sociedad negro es un hombre que ama los caballos, así que planea entregarle ese caballo a su líder. ¿Qué le parece?, le pregunta, con una sonrisa maquiavélica. Es una intención asesina descarada. Ese es su objetivo desde el principio. Planea eliminarlo y llevarse al caballo, pero sabe que ha elegido a la presa equivocada. Yang-ho le pregunta si le está pensando demasiado. Él no le va a preguntar 2 veces, pero inmediatamente Sosan le dice que debe de matarlo. ¿Por qué preguntas 2 veces ahora mismo? Él se enoja cómo se atreve a hablarle así, pero en ese momento lo ataca, llama a su inventario sacando una espada clavándoselo directamente en el cuello. No sabe cómo lo ha hecho, pero en ese momento abre nuevamente su inventario y lo desaparece a todos allí. Estos comienzan a asustarse y a gritar que son artes malvadas, esto es lo que es. Pero el sistema lo felicita por subir de nivel en Murin Online, nivel 1 a nivel 2. Una aura asesina comienza a emanar directamente desde nuestro protagonista. Estos comienzan a gritar que es un demonio, quiere que huyan, pero no
Deben de eliminarlo, todos deben de tratar de eliminar a este demonio. Este ha comenzado a huir, va corriendo rápidamente, no sabe qué demonios es esto y quieren que lo ayude. Pero antes de poder salir de ese callejón, es cortado rápidamente y le duele mucho. No puede ser que va a morir en este lugar por un retrasado mental. Era solo una bolsa de dinero que sonreía y soltaba monedas cuando lo golpeaban. No puede creer esto. Pero él solo iba a cumplir un favor y ganar un poco de dinero como siempre. Simplemente voltea, pero viene una patada directamente de Sosan y se da cuenta de que es todo. Lo ha desmayado. Sosan ha comenzado a arrastrar el cuerpo para llevárselo. Y para él, sabe que ser asesinado por un demonio con un aspecto tan simple es una locura. Nos vamos a otro lugar, en donde hay algunos cuerpos y este se sorprende. Nuestro protagonista se da cuenta de que ha despertado y este piensa que es un demonio. Inmediatamente mira al lado pensando en huir, pero se refleja inmediatamente en su rostro una daga. El tipo ese tan arrogante que fue primero en morir, ¿quién era?, le pregunta Sosan. Él, asustado, le pregunta si se refiere a Han-Ho. Sosan le habla de que Han-Ho, ¿qué dijo antes sobre la sociedad? Él habla sobre la sociedad negra, está muy asustado, aunque él no entiende realmente de lo que habla. Pero sí, le explica que sí, la sociedad negra es uno de los grupos que dominan los callejones de Bongyang. Han-Ho era miembro de esa sociedad negra. A Sosan le causa curiosidad cómo que un miembro de la sociedad negra. Ahora que lo piensa, ese tipo también hablaba del líder de la sociedad negra. Y es así. Él comienza a asustarse y le dice que sí, el líder de la sociedad negra es Ban Po-yeon. Fue ese bastardo de Ban Po-yeon quien le ordenó a Han-Ho eliminar a Sosan, al señor Sosan y traerle su cabeza. Sosan no dice nada, se da cuenta de que hay otros grupos además de la sociedad negra. Parece que tienen una jerarquía y un jefe. En términos modernos, sería algo así como una organización mafiosa. Para Sosan está bien. Ahora quiere que le diga todo lo que sabe sobre esos grupos y sobre la sociedad negra. Si la información resulta útil, lo va a dejar vivir. Él se emociona, ya que en serio podrá sobrevivir. Pero en ese momento vemos que ha sido eliminado y ha sido llevado directamente al inventario. Sosan ha terminado de limpiar todo, simplemente ha quedado el caballo. Hoy ha descubierto muchas cosas importantes. Grupos criminales. Estaba buscando presas en el Murin y la gente común para poder subir de nivel. Pero ha encontrado algo más inesperado. De ahora en adelante, se va a centrar en estos tipos y se va a preparar para cazarlos. Tiene que subir de nivel. Se da cuenta de que ha desaparecido por completo. Todas las heridas anteriores sanaron al subir de nivel. No solo las cicatrices de sus manos, sino también todas las heridas de su cuerpo han desaparecido. Quizás incluso el daño en el corazón y el cerebro pueda curarse. Si está a punto de subir de nivel, supone que está bien arriesgarse. Y algo más que ha aprendido. La luz que llenó el callejón al subir de nivel, esa es la desventaja de subir de nivel. A la vista, eso es algo llamativo, pero tiene muchas probabilidades de atraer el peligro. Sabe que debe de ocultar eso. Incluso los métodos de asesinato basados en el inventario no son la excepción. No puede dejar que nadie lo llegue a atrapar. Un cazador que se esconde entre presas debe de ser muy común y corriente. Cuando te pareces más a los demás y eres indistinguible, solo entonces puede convertirte en el mejor cazador del mundo. Para él, subir de nivel solo debería de hacerse al final de una cacería, o en un lugar donde solo hayan presas. No le queda de otra que seguir caminando. Toma las riendas de su caballo y se va a retirar de allí. Si Han-Ho hubiera sido más cauteloso o más fuerte, podría haber estado en grave peligro. Ahora necesita integrarse nuevamente a la sociedad y el camuflaje de ser mudo no es suficiente. Tiene que hacerse más fuerte rápidamente sin que lleguen a detectarlo y comienza a mezclarse con las personas. Debe de eliminar enemigos mucho más fuerte. Eso era lo que estaba pensando. En ese momento le tocan el hombro y le pregunta si es Sosan. Le pregunta si él fue quien eliminó a Manchil. Siente una presión inmensa en esa mano que tiene justamente encima de su cuerpo. Pero antes nos vamos a otro lugar. El sistema le indica que se ha producido un error crítico. Se ha producido un error crítico en el sistema del Murin Online. No habrá ningún problema para continuar el juego. Eso es lo que suponen. Sabe que este mensaje de error apareció después de subir a nivel 2 y está un poco confundido. ¿Será que la causa probablemente sea él? Debido a muchas cosas, no debería de estar aquí y el sistema del juego está operando simultáneamente. El problema debe de provenir de esa discrepancia. Pero está pensativo. Hay algo más. No fue su presencia aquí un error crítico desde el principio. Es lo que piensa, aunque para él este punto no le importa. Ahora sí puede ver su fuerza, su agilidad, su inteligencia.
salud, ataque y defensa, las artes marciales de ataque, artes marciales de defensa, sus puntos de vidas, la misión, habilidad, equipo y el objetivo. A él le parece genial. Al ver esto, se da cuenta de que las estadísticas que antes se mostraban con signos de interrogación han cambiado a barras de progreso. Enseguida se pregunta si esto también está realmente relacionado con un error crítico. Tal vez sea porque en la realidad no todo puede cuantificarse como en un juego. Al momento de abrir la habilidad, se da cuenta de que tiene 5 habilidades. Su corte, nivel 1, es uno de los ataques más básicos y la técnica para blandir un arma. La habilidad 2, estocada, uno de los ataques más básicos, ya que es la técnica para clavar un arma en alguien. Bloqueo, es para bloquear el ataque de enemigo en forma vertical. Lanzamiento, uno de los ataques más básicos y es una técnica de lanzamiento de armas. Y por último, ojo espiritual, la cual no ha dominado ni siquiera en 1%. Mientras que él está viendo todas las habilidades que tiene, se da cuenta de que son habilidades pasivas que se adquieren comúnmente al crear un personaje en Emuring Online. Pero esa habilidad le llama la atención. Ojo espiritual, esta es una habilidad que nunca había visto. No tiene una descripción detallada, no sabe qué tipo de habilidad es. En ese momento, el sistema le indica que el ojo espiritual se activa automáticamente cuando se cumplen las condiciones de activación. Un enemigo con una diferencia de 10 niveles o más se ha acercado a menos de 20 metros y él está sorprendido. Comienza a bajar los metros, 19, 18, 17. Él no sabe qué es lo que pasa, pero sigue bajando a 16. Se da cuenta de que el sistema le está dando una alerta muy temprana y no sabe qué es. En ese momento aprieta el puño mientras que la puerta comienza a abrirse. Probablemente no sea un enemigo. Sabe que no mucha gente se atrevería a invadir el clan Danry. Si se estuvieran infiltrando en el clan Danry, no avanzaría tan despacio. Entonces, la persona que se debe de estar acercando ahora debe de ser un experto de este clan. No sabe exactamente cuánta diferencia hay en 10 niveles, pero considerando el esfuerzo y el coste de vida que supuso alcanzar el nivel 2, es una diferencia significativa. ¿A cuántas personas tendría que quitarle la suscripción si solo eliminara a gente común para llegar hasta el nivel 10? Miles o capaz decenas. Esto es una locura, pero es tan fuerte como la diferencia en vidas que costaría alcanzar ese nivel. Entre los miembros del clan Danry, los posibles candidatos son unas pocas personas. Al momento de llegar al nivel 1, inmediatamente ve a Sosan. Él, al colocarle la mano encima, le pregunta si él fue quien eliminó a Manchil. Él, asustado, no sabe qué pasa y comienza a hacerse el que no sabe y el desvalido. Pero él con su fuerza comienza a apretarlo inmediatamente y esa electricidad comienza a correr por todo su cuerpo. Su aura es increíble y a nuestro protagonista no le queda otra que sentir cómo todo eso lo recorre. El viejo está haciendo una presión increíblemente fuerte. Ve algo en su interior y sigue quemándolo hasta que se detiene. Sosan no sabe qué ha pasado, pero este inmediatamente le dice que se van a ir. El que lo acompaña sin saber qué han hecho, le indica que sí al líder del escuadrón y se retira, mientras que Sosan simplemente lo está observando en la oscuridad con una mirada de mucho odio. Mientras camina le pregunta al líder del escuadrón por qué se fueron sin hacer un interrogatorio adecuado, quiere saberlo. ¿No sospechaba de ese tipo? Él indica que sí lo sospechaba, por eso hizo fluir su energía en su cuerpo para examinarlo. Si hubiera entrenado artes marciales, aunque fuera un poco, definitivamente debería de haber algún tipo de rastro. Le pregunta que qué encontró, y él simplemente le explica que estaba vacío. Ni una pizca de energía interna, era solo una persona común que no había aprendido artes marciales en su vida. Toda esa gente realmente no fue asesinada, sino que se suicidó. Si esto realmente es una plaga, ¿cuántos más deben de morir antes de que esto termine? Esa noche, cuando la luna brilló con fuerza, contrariamente a las preocupaciones de He Dan-yo, la plaga de suicidios había desaparecido de Bongyang y un nuevo viento de muerte azotó a este lugar. La luna aparece nuevamente y con ello la lluvia. En la posada Tongan hay muchas personas allí compartiendo y bebiendo, contándose y hablando sobre algunas historias. Este no sabe a qué se refiere. Si se refiere al guerrero errante sin nombre, por supuesto que he escuchado hablar de él. Duda que haya alguien que no lo conozca. Él burlándose le indica que debería demostrar más respeto y llamarlo señor al guerrero errante sin nombre, ya que está eliminando a esos estúpidos de la facción negra. Comienza a llamar, ya que quiere mucho más tragos, pero quiere que se calle, debe de tener cuidado, bajar la voz, si alguien lo llega a oír esto será un problema. Pero él sigue gritando, que escuchen. De todos modos,
de la gran facción negra, la banda del Tigre Blanco y la secta del Lobo Rojo ya han sido aniquiladas burlándose de todos ellos. Todavía quiere que haga silencio, le indica que todavía quedan lugares, si los tipos de la sociedad negra lo escuchan no le va a ir nada bien. Pero pronto se irán. Su gran señor guerrero errante sin nombre también va a destruir a esos bastardos, lo va a aplastar a todos por completo. En ese momento todos observan cómo de allí se retira una persona sin podérsele ver el rostro. Con esta lluvia sale y va caminando por un callejón, hasta que ha llegado completamente a ese lugar con una fuerte tormenta ahora mismo. Para que lo comprendan, ahora en este momento estamos recordando lo que vimos al principio. En la entrada estaban durmiendo hasta que con un golpe fue levantado. ¿Acaso se está durmiendo en este lugar? Debe reaccionar de una vez, no sabe que todo está hecho un caos por ese guerrero errante sin nombre. Ya van 3 miembros de la facción negra que han sido exterminados. Son 3. Lo que le queda es solo su sociedad de la serpiente negra. Así que deben de estar atentos. Pero en ese momento, al escuchar que se ha quedado dormido, quiere que se levante y le va a dar un golpe. Pero lo que realmente ha sucedido es que ha sido eliminado. No puede creer que ese caballero errante sin nombre ha aparecido y es eliminado inmediatamente por la espalda, ya que ha llegado a la sociedad de la serpiente negra. Sin más nada que decir, abre la puerta y pasa como perro por su casa. En ese momento, una lluvia de flechas lo atacan y todos están preparados para eliminarlo. Se da cuenta de algo y le gritan. Ellos sabrían que vendrían a esta estúpida rata sin nombre. Él está enfrente de ese ejército. Las lluvias torrencialmente caen y este quiere que eliminen a todos esos bastardos. Se lanzan a atacarlo inmediatamente y él enseguida, al cargar su espada, comienzan a cortar hasta las gotas de la lluvia. Y con su barrido de 1000 soldados, los elimina a ellos. Corta espada, no le interesa lo que esté en el medio. Con su movilidad y su fuerza comienza a eliminarlos a todos. Mientras ve cómo le están derrotando, todos están asustados y quiere que se muevan del camino, ya que se ha ido a atacarlo con una lanza. Pero él, con mucha agilidad, levanta a uno y lo clava contra el que venía hacia él. Utiliza su espada para atravesarlos a los dos y han sido eliminados fácilmente. Viene otro con esta lanza, ya que lo ve, ya lo tiene, a esta basura lo va a eliminar. Pero él se ha dado cuenta de que viene ese ataque, mientras que él quiere que se quede quieto y que entregue su cabeza. Pero en ese momento utiliza su inventario y lo arroja, eliminándolo fácilmente. Él no sabe cómo ha salido una cuchilla de su espada, pero Sosan simplemente lo observa. En ese momento ha eliminado a alguien más, y estos se contentan ya que por fin ha logrado darle un golpe. Como estaba masacrando a sus chicos de esa forma, pensó que era un monstruo, pero al final solo es un estúpido humano. Todos ahora quieren pelear y se dan cuenta de que sí puede ser eliminado, pero él inmediatamente se quita eso de su cabeza. Se da cuenta de que este bastardo se está riendo y Sosan está completamente extasiado y se lanza al ataque. A lo lejos, una persona que estaba allí se da cuenta de que los gritos han disminuido notablemente. Una sola persona los va a eliminar a todos, no puede creer esto. Solo extorsionaban un poco a la gente, hacían algo de tráfico de personas, vendían mujeres y alcohol, nada más. Lo único que hicieron fue eliminar cosas que ni parecían personas. Se da cuenta de que en el mundo hay tipos muchos peores que él. Es que esos bastardos son fuertes y ellos son simplemente unos debiluchos. Sabe que tiene que eliminarlo aquí, por este callejón trasero, ya que ese es el único lugar que lleva a la mansión del paraíso, la mansión del líder de la sociedad. Ellos lo están esperando y quiere que venga este bastardo. En la oscuridad ellos tienen la ventaja. En ese momento, al asomarse una imagen, inmediatamente pide que le disparen y van muchos ataques, y no puede creer que haya muerto. Realmente funcionó. Pero a sus espaldas se da cuenta cómo todos son eliminados con mucha facilidad. No sabe qué está pasando. No le diga que todos están muertos sacando su espada. Le pregunta si es el guerrero errante sin nombre. ¿Qué demonios es lo que quiere? ¿Qué han hecho ellos para que puedan vengarse de esa manera? No es el dios de la muerte, ni nadie. ¿Qué derecho tiene para hacer esto? Pero al terminar esa frase es eliminado rápidamente, ya que él solo quiere una cosa, y es sus vidas. Viendo todo lo que ha hecho en el clan, ha eliminado a todas las personas que se han encontrado, y la lluvia con los rayos es increíble. Ahora simplemente le queda alguien más, el líder de la sociedad de la serpiente negra, Ban Po Yeon. El primero fue la banda del Tigre Blanco. Eliminó a Han Ho y subió de nivel, pero todavía era muy débil en comparación con ellos. Utilizaba señuelos y emboscadas, e incendios provocados fueron los medios que usó para cazar. Para cuando Baek Ho, el líder de la banda del Tigre Blanco, finalmente se dio cuenta de lo que pasó, ya más de la mitad de la banda del Tigre Blanco había sido eliminada.
En ese proceso, los oficiales y aldeanos le pusieron un apodo por sus asesinatos, el Guerrero Errante Sin Nombre. Después de obtener esa nueva máscara llamada Guerrero Errante Sin Nombre, fue aún más fácil eliminar a los miembros de la facción negra. Cuando eliminó al líder de la banda del Tigre Blanco, su nivel era 5 y obtuvo sus primeras habilidades activas. El sistema le da las felicitaciones ya que ha aprendido nuevas habilidades. King Gong, técnica de la espada de los tres poderes. El King Gong es una técnica marcial que aligera el cuerpo y no tiene nivel aplicado actualmente. La técnica de la espada de los tres poderes, el primer movimiento, barrido de 1000 soldados, nivel 1 y no tiene dominio. Movimiento fuerte que corta horizontalmente y el nivel aplicado actualmente es el nivel 1. Esa técnica de la espada de los tres poderes finalmente pudo enfrentarse directamente contra los miembros de la facción negra. Para cuando surgió un juego entre los niños imitando al Guerrero Errante Sin Nombre, la secta del Lobo Rojo había sido borrada de este mundo, y los miembros de la facción negra que quedaban en Bongyang solo eran de la Sociedad de la Serpiente Negra. Recordamos al inicio de este manga, al viejo, el cual estaba simplemente sentado observando la lluvia. El líder de la Sociedad de la Serpiente Negra, Ban Po-yeon. Al momento de caer ese rayo, se daba a mostrar nuestro protagonista. El viejo con mirada fría le pregunta si era el Guerrero Errante Sin Nombre, y él seguía sin responder nada. Él dice que era un héroe, pero ¿por qué se viste cubriéndose de una forma tan siniestra? So-san le explicaba que no era un héroe, pero si no lo era, entonces ¿por qué lo está eliminando a los miembros de la facción negra? Pero para So-san simplemente es porque no es un héroe. El viejo comienza a reírse. Ha engañado a todos en Bongyang. ¡Qué locura! Pero él no los engañó. Ellos mismos creyeron eso. Se da cuenta de que es un tipo bastante interesante y comienza a desenvainar su espada. Aunque hoy cruzó el río de los Tres Cruces, cree que no se va a arrepentir. Quiere que venga, sea o no el Guerrero Errante Sin Nombre, ha venido a eliminarlo. Pondrá a prueba su fuerza. Este, enojado, se lanza inmediatamente contra él y esas dos auras se van a enfrentar. Nuevamente, al momento de caer esa gota, los dos se lanzan inmediatamente al ataque. Chocan espadas y sus movimientos son increíbles. El primero en ser herido es So-san, pero él se sigue defendiendo. Este viejo se da cuenta de que hay una apertura para cortar su cuello. Se da cuenta de que es demasiado corto y no llegará, pero en ese momento es herido en el brazo y él intenta defenderse. Este viejo no es nada de lo que parecía y ha tenido que retroceder un poco viendo su herida. El viejo se da cuenta de que su cuerpo no está en perfectas condiciones, burlándose, e inmediatamente se lanza a atacarlo con su movimiento de espada. So-san se defiende como puede, mientras que este viejo se está burlando cada vez más. So-san inmediatamente se da cuenta de que está atacando sus heridas. Si esto sigue así, seguramente perderá, ya que sigue siendo cortado rápidamente. So-san se da cuenta de que aunque tenga que perder su carne, debe de hacerlo. Este viejo loco no entiende en qué está pensando, pero en ese momento, So-san va a usar la técnica de la espada de los tres poderes, pero inmediatamente es detenido por el viejo. Ya lo tiene. Tiene una espada flexible y con eso quiere eliminarle su brazo. Él se da cuenta de esto y en ese momento es herido, logrando su cometido. Para el viejo ha funcionado bastante bien. Y sí, esta es la primera vez con una espada flexible. Pero en ese momento So-san simplemente se ríe y utiliza el King Gong enfrente del viejo, mandándolo bastante lejos. Está un poco cansado y en ese momento logra ver una serpiente que aparece. Es como si estuviera usando su aura. Este viejo le indica que es inusual, muy inusual. No duden en usar su propio cuerpo como un cebo. Eso no es la forma en la que pelea un artista marcial. Esa es la de un asesino o la de un cazador. Y él lo sabe. Este es un combate a vida o muerte entre artistas marciales. Cuantos más cosas ocultas haya, mejor. Él tenía más y él menos. Ese fue su error fatal. Aunque parece que ya no le queda absolutamente nada. So-san simplemente se lo queda observando, asustado por esta situación. El viejo quiere que muera de una vez al fantasma asesino sin nombre y se lanza con ese ataque de serpiente para quitarle la suscripción de este mundo. Con ese ataque, quiere que muera de una vez el fantasma asesino sin nombre. El ataque es inminente, pero nuestro protagonista simplemente con saltarlo puede esquivar ese ataque. Está usando una nube de polvo para lograr bloquear su visión, se da cuenta este viejo. No quiere que lo sueñe e inmediatamente vuelve a lanzarle a su serpiente, pero cuando intenta eliminarlo es una simple mancha en el cielo. Aunque piensa que lo ha atrapado, en ese momento dirige a su serpiente nuevamente para atacarlo, y en ese momento por fin lo ha logrado. Está contento, por fin ha atrapado a este estúpido, pero se da cuenta de que esto era un simple señuelo.
Un truco visual. Entonces, ¿dónde está el verdadero? Preguntándoselo una y otra vez. Pero vemos en el cielo que nuestro protagonista está allí. Utiliza la técnica de la espada de los 3 poderes de segundo movimiento. El viejo, al verlo, está sorprendido, pero ya viene el ataque del asalto directo al dragón amarillo, clavando la espada al viejo rápidamente. Pero él había colocado su mano en el medio para evitar ese ataque. Está herido. Nuestro protagonista se da cuenta de que en ese mismo instante bloqueó la espada con la mano y esquivó el corazón. Él no quiere morir aún y enseguida con su espada serpiente trata de ponerse en el medio y no deja alejarse a nuestro protagonista. ¿A dónde cree que va? Ya que no lo va a dejar escapar. Pero en ese momento abre el inventario y comienzan a salir muchos cuerpos inmediatamente de allí, haciendo que la espada se ralentice cortando a todos esos cuerpos. Luego de esto, el viejo se da cuenta de que muchos cadáveres aparecieron de la nada y lograron bloquear el ataque de su espada. Todavía tienen más cartas ocultas y al momento de ver todo eso, no puede creer todo lo que observa. Este bastardo se ha desaparecido y está muy enojado. Haciendo un ataque como un torbellino, quiere saber dónde se encuentra. Incluso está usando cadáveres en combate este estúpido loco. Mientras que está allí, en ese momento una flecha viene hacia donde está él. Con su espada logra desviar esa flecha y no sabe qué está haciendo. No va a caer en esos trucos. Pero en ese momento, al voltear, viene una flecha logrando cortarle. No puede creerlo. Esta situación es parecida a la de estar siendo cazado. Ha sido herido y está muy asustado. Él, Vampollón, no puede creer esto. En ese momento ve que algo viene hacia donde está él y le realiza un ataque con su espada. No puede creer que acaso sea eso también otro señuelo. Está completamente aterrado y mientras está distraído es eliminado por la espalda por nuestro protagonista con un solo ataque. Esto le ha sido más fácil de lo que pensaba. El viejo no puede creer que este estúpido finalmente ha eliminado a todos los de la facción negra de Bongyang, pero en ese momento le pregunta si acaso necesita una razón. Desde que los humanos tenían la apariencia de monos, esto ha sido así. Hasta ahora, después de haber creado la civilización, no es lo mismo en este lugar también. Los fuertes siempre pisotean y arrebatan los que les pertenecen a los débiles, le indica rápidamente, sorprendiendo estas palabras al viejo. Esta vez tampoco fue diferente, simplemente él era el fuerte, y le quita la suscripción de este mundo. La noche ha seguido, pero un increíble resplandor hay en ese lugar y nuestro protagonista sale de allí limpiándose todo eso. Al haber eliminado a todos los miembros de la facción negra de Bongyang, su preparación ha terminado. Ahora es el momento de pasar al siguiente nivel, a un lugar con enemigos más fuertes y más difíciles de cazar, emocionándose por esta locura que viene. Es hora de ir a Mure de Jianghu. La tormenta siguió y cambiamos de lugar, en donde están reunidos varias personas. ¿Quiere saber cuánto falta para la gran guerra ortodoxa demoníaca? Faltan 2 años, le explica. Esta persona que no le conocemos el rostro se queda pensativa. Ya es hora de empezar el gran plan. A Wang Wong y este le responde así Mu Wo. ¿Qué tiene que hacer? Pero debe dar inicio al primer plan y está bien como ordene.